Muy Profesor, disculpe, su micrófono estaba apagado. aprovechando. Buenas noches a todos, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, esperando que estén. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Señorita monitora, leíto temita, por favor, coloque usted en movimiento parabólico y movimiento circular uniforme. Buenas noches, Camila, en el chat. ¿Cómo está, Camila, Alicia? Muy buenas noches. Y buenas noches a todos en general. Ya, entonces vamos a trabajar con esta parte de lo que es el movimientos curvos. Vamos a ver el movimiento parabólico, movimiento parabólico de caída y vamos a ver el movimiento parabólico de subida. ¿Ya? Entonces para eso te voy a cambiar de camarita. Vamos a ver algunas experiencias sobre este tipo de movimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver por aquí. Te voy a cambiar de camarita un momentito. Espérame, por favor. A ver qué pasa aquí. Listo, vamos por aquí. A ver. Entonces estamos ya por aquí. Entonces vamos por aquí. Ya. Entonces, mira, cuando nosotros hablemos de un movimiento, primero vamos a ver el primer caso, ya que es el caso del movimiento de tiro horizontal. Cuando nosotros hablamos de movimiento de tiro horizontal, hablamos de lanzar horizontalmente un cuerpo, pero al nivel del piso, profesor, no al nivel del piso, no a ras del piso, sino del piso a cierta altura. ¿Listo? A cierta altura del piso nosotros vamos a disparar un cuerpo de manera horizontal y vamos a ver qué tipo de trayectoria nos marca este cuerpito y vamos a analizar su movimiento en referencia a su velocidad, su rapidez, su distancia recorridas que van a tener, ¿ya? Entonces, para lanzar este cuerpito, acá yo tengo una rampita de tiro, vamos a lanzar el cuerpito por aquí, ¿ya? De manera horizontal. ¿Y de dónde lo vamos a empezar a analizar, profesor? Aquí es el final de la rampita. Nosotros vamos a analizar el cuerpito cuando este cuerpito esté ya en el aire, esté al final de la rampita. ¿Listo? Está aquí en el aire, vamos a comenzar a analizar ese movimiento. Entonces, lanzo el cuerpito y fíjate qué trayectoria va a marcar en la pantalla, ¿ya? ¿Qué trayectoria marca? ¿Listo? Y yo lo voy a marcar luego con un plumoncito, esa trayectoria. ¿Listo? Entonces, fijémonos, por favor. Se mira, 1, 2, 3. Lanzamos el cuerpito y el cuerpito, mira, ha caído por este punto. Ya nuevamente para lanzar el cuerpito, ya es rápido el movimiento. ¿Listo? Entonces, más o menos el cuerpito ha caído por aquí. ¿Ya? Entonces, la trayectoria que he escrito exactamente este cuerpito va a ser más o menos la que yo voy a marcar por aquí de rojito. ¿Está? Cuerpito ha salido por aquí, justamente de este punto, y la trayectoria que he marcado es la siguiente. ¿Ya? Esa trayectoria. Esa es una trayectoria curva, ¿no? Que nosotros denominamos una semiparábola, ¿ya? ¿Por qué marca esa trayectoria del cuerpito? Y esta semiparábola es muy difícil de analizar así en su propio movimiento semiparabólico. Sucede lo siguiente, que cuando es lanzado la esferita, sale de la rampita, sale con una rapidez horizontal. Ya está. Entonces, profesor, el cuerpo tendría que moverse de manera horizontal. Sí, el cuerpito se movería de manera horizontal siempre y cuando no hubiese efectos gravitatorios, es decir, no habría fuerza gravitatoria. Entonces, como está en el aire, ¿qué sucede? La Tierra trae a todos los cuerpos hacia su centro, ¿no? Entonces el cuerpito cae. Entonces, al ser lanzado el cuerpito de manera horizontal, hace dos movimientos. Hace un movimiento de avance horizontal y a la vez cae. Hace un movimiento de avance horizontal y cae. Avanza horizontalmente y cae. Y describe la trayectoria que estamos viendo nosotros. Sí, eso lo hace de manera rápida, es imperceptible, avanza de manera horizontal y va cayendo. ¿Listo? Por eso describe esa trayectoria curva. Entonces, este movimiento, para que nosotros lo podamos analizar de manera más simple, lo descomponemos en dos tipos de movimiento. Un movimiento de avance horizontal, que es movimiento rectilíneo uniforme, y un movimiento de caída libre. ¿Listo? Entonces ya hemos visto caída libre, ¿no? Entonces vamos a nosotros a tener en cuenta lo siguiente. Horizontalmente avanza con MRU, velocidad constante, y si avanza horizontalmente va a recorrer una distancia horizontal. Caída libre es como estaríamos soltando este cuerpo desde el reposo, ¿listo? Y a medida que cae, su rapidez va a ir aumentando, a medida que nos indica la aceleración de la gravedad. Por cada segundo que pasa, el cuerpito aumenta su aceleración, ¿sí? Nos indica que aumenta su rapidez de 10 en 10, ¿no? Ya está. ¿Listo? Vamos a ver ese caso, ese movimiento. Ahora, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente, que este cuerpo, al caer, va a recorrer esta altura. Vamos a ver que va a recorrer una distancia vertical que nosotros denominamos altura. Y no solamente eso,
Desde donde sale el cuerpito proyectado hacia abajo es el pie de lanzamiento. Del pie de lanzamiento también recorre una distancia horizontal, porque realiza dos movimientos, ¿no? Uno de caída libre y uno de avance horizontal. Entonces, este va a ser el alcance horizontal y esta va a ser la altura. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Mira, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Que este cuerpito va a tener su verdadera velocidad, digamos que está por aquí. ¿Listo? Va a tener su velocidad. De su velocidad nosotros vamos a hallar su módulo, ¿no? El vector velocidad para este cuerpo siempre se grafica tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. Entonces, comencemos. Cuando el cuerpito sale despedido, por acá tiene su velocidad, ¿listo? Cuyo módulo simplemente vamos nosotros a hallar, ¿sí? Al módulo de la velocidad se denomina rapidez y acá va a tener una sola rapidez. Por este instante de tiempo, acá su rapidez va a ser solamente horizontal. Y a medida que ya se va moviendo, ya su rapidez ya no va a ser horizontal, va a formar, ¿listo? Va a ser tangente a la trayectoria y de repente nos pide por este punto su velocidad, ¿no? O sea, que ya el módulo de su velocidad. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Como hemos descompuesto en dos movimientos, necesitamos nosotros una rapidez horizontal, que va a ser constante, que no va a cambiar su valor, y una rapidez en la vertical, que ese valorcito sí va a ir cambiando a medida que el cuerpo va cayendo. Recuerda que en un movimiento vertical la rapidez va cambiando, va aumentando de 10 en 10. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en cuenta? Mira por aquí. Mira, el cuerpito. ¿Listo? El cuerpito por aquí. Vamos a simular ese movimiento que te he indicado con esta maqueta. Mira, la esferita negrita va a ser la esferita que va a tener el movimiento semiparabólico curvo. Y lo vamos a descomponer en dos movimientos. ¿Qué indicamos? Movimiento, una esferita aquí, que idealmente se va a mover de manera horizontal y otra esferita que va a caer de manera vertical. Mira, entonces, ¿cómo son esos movimientos? Mira, fíjate. Son simultáneos, ¿no? Mira, el tiempo aquí va a ser un factor importante, tanto para el movimiento horizontal como para vertical. Los tiempos son simultáneos. Mira, digamos que he lanzado el cuerpito y comienzo a contar, ¿ya? Es un movimiento. 1, 2, 3. 3 segundos se movió la esferita en su movimiento curvo. 3 segundos se movió la esferita de manera horizontal y 3 segundos se movió la esferita en caída libre. Mira, fíjate nuevamente. Cuento. 1, 2, 3. ¿Listo? Yo intersecto las posiciones de cada esferita, tanto en la vertical intersecto su posición con el movimiento horizontal y encuentro la verdadera posición de la esferita en su movimiento curvo. ¿Listo? Este movimiento no solamente puede ser de caída, puede ser un movimiento de subida. Entonces, lo que hemos analizado en este momento es un movimiento de caída. ¿Listo? Profesor, si yo quiero que el cuerpo suba y tenga una trayectoria semiparabólica, ¿qué debo hacer? Debemos lanzarlo con un ángulo de elevación. Si nosotros lanzamos el cuerpito con un ángulo de elevación, el cuerpito va a describir una trayectoria semiparabólica de subida. Mira, aquí nuevamente. Igual se descompone como dos movimientos. En este caso, si en el otro era un movimiento de caída, ¿sí? Y un movimiento horizontal, aquí también va a ser un movimiento horizontal, pero ahora este movimiento va a ser de subida. Fíjate, mira cómo sube. Y los tiempos son simultáneos. Igual, lo que hemos analizado anteriormente, ¿no? Movimientos simultáneos, entonces un factor muy importante va a ser el tiempo. ¿Listo? Con esto pasamos a ver un poquito más de teoría en las diapositivas. Por aquí. Ya está. Entonces, vamos por aquí, te cambio de camarita, ¿ya? Ya está. Te voy a activar entonces la diapositiva, ¿ya? Vamos a activar por acá la diapositiva. Y vamos. A ver, ¿dónde estamos? Entonces vamos con nuestro movimiento bidimensional o en dos dimensiones, lo que denominamos movimiento compuesto, ¿ya? Entonces, mira por aquí, algunos conceptos previos, lo que es un movimiento rectilíneo que vamos a utilizar bastante. Entonces, cuando nosotros hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, nosotros hemos visto el movimiento rectilíneo uniformemente variado, acá va a ser movimiento rectilíneo. Hablamos del vector velocidad. La velocidad es un vector, y como vector la velocidad tiene dos partes, ¿no? Decimos que un vector tiene dos cosas, tiene módulo y tiene dirección. En un movimiento rectilíneo uniforme no cambia ninguno de ellos, no cambian el módulo ni la dirección.
y establecimos nosotros que al módulo de la velocidad nosotros le llamamos rapidez. Rapidez. No va a cambiar ninguno de esos dos valores, ni el módulo de la velocidad ni la dirección. En todo movimiento rectilíneo indicamos que la dirección de la velocidad permanece constante. Y en un MRU no solamente permanece constante la dirección, ¿sí? Sino también permanece constante el módulo de la velocidad. Entonces, el movimiento rectilíneo es el cuerpo que siempre mantiene constante su dirección uniforme, que el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez no cambia. ¿Cómo hallamos este módulo de la rapidez? Decimos que la rapidez es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. Entonces, para un MRU solo vamos a tener en cuenta tres datos. Para un MRU, rapidez, distancia y tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí el movimiento de este autito que vamos a ver a continuación. Se va a mover con MRU, vamos a asumir que se mueve con MRU, ¿listo? Y vamos a tomar capturitas de su movimiento en diferentes partes de su trayectoria. Llamemos la parte de A hacia B. Digamos que este autito va a recorrer una distancia de 5 metros, ¿ya? 5 metros. ¿En cuánto tiempo? Vamos a decir que es el tiempo que es un segundito. Entonces, si este móvil recorre una distancia de 5 metros en un segundo, para recorrer la misma distancia, es decir, una distancia de 5 metros, también debe tardarse lo mismo, debe tardarse un segundito. Entonces, característica en el MRU, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, para otra distancia de 5 metros, ¿cuánto tiempo debe demorarse? Profesor, debe demorarse otro segundito de tiempo. Si nosotros hallamos su rapidez, que es la relación de la distancia entre el tiempo, decimos, la rapidez del trayecto de A hacia B es igual a la distancia dividido entre el tiempo. El trayecto de A hacia B, su distancia, ¿cuánto es? 5 metros, el tiempo es un segundito, y decimos que la rapidez de A hacia B es de 5 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Avanza 5 metros en un segundo. Si te fijas el tramo de B hacia C, la rapidez también va a ser la misma, está avanzando 5 metros por segundo. En el siguiente tramo, su rapidez también sigue siendo 5 metros por segundo. Entonces, aquí está en movimiento de rectilíneo uniforme, ¿por qué? No rectilíneo, porque no cambia la dirección de la velocidad y tampoco cambia el módulo, que es la rapidez. ¿Ya? Tómale capturita, cambiamos de diapositiva. El otro, hace lo siguiente. ¿Ya? ¿Listo? Movimiento de caída libre. ¿Ya? Para un movimiento de caída libre en tiro horizontal, vamos a obtener la consideración del qué, de qué tipo de movimiento. De caída, donde dijimos que la aceleración, que el movimiento de caída sigue siendo un movimiento simplemente con MRV, donde hay aceleración. La aceleración nos indica cómo aumenta o disminuye la rapidez. En este caso, en un movimiento de caída, la rapidez va a aumentar de 10 en 10 por cada segundo de movimiento. ¿Listo? Entonces, tomamos el ejemplo en el cual vamos a soltar un cuerpo desde el reposo. Entonces, en este punto su rapidez va a ser 0, lo soltamos, y el cuerpo a medida que cae va a ir acelerando, ¿no? ¿A razón de que acelera? A razón de 10 metros por cada segundo. 10 metros por segundo por cada segundo. Tomamos capturas en el movimiento de este cuerpo y decimos que vamos a tomar la aceleración de 10 metros por segundo. Entonces, eso nos indica que a medida que el cuerpo va cayendo, su rapidez va aumentando, ¿no? El punto A hacia B es, en A, hemos dicho que parte de reposo, su rapidez es 0. A medida que pasa un segundo, aumenta 10. Pasa otro segundito, aumenta otros 10, se convierte en 20, aumenta otros 10 por cada segundo, se convierte en 30 y así en 40. Cuando el cuerpo sube, es lo contrario, ¿no? Su rapidez va a ir disminuyendo de 10 en 10. ¿Qué más establecimos? Que podíamos hallar las distancias recorridas por este móvil por cada segundo de tiempo, siempre comenzando donde la rapidez es 0, ¿no? La rapidez es 0, el punto más alto de su trayectoria. Segundo por segundo, nosotros podíamos establecer sus distancias, ¿no? ¿Qué distancia dijimos para el primer segundo, comenzando hacia arriba? 5 metros. Siguiente segundito, ¿qué dijimos? 15 metros. Siguiente segundito eran las proporciones de Galileo, ¿no? 25 metros. Siguiente segundito, ¿qué proporción correspondía? 35 metros. Si yo digo qué altura ha recorrido este cuerpo, que ha sido soltado desde el reposo, hasta que su rapidez es de 40 metros por segundo, sumamos todo, ¿no? Y decimos que lo siguiente que es 5 más 15, 20 más 25, 45, más 35 sería una altura de 80 metros. ¿Listo? Esa sería la altura que ha recorrido. Tómale capturita, cambiamos de diapositiva. Listo, cambiamos. Entonces, movimiento de proyectiles cuando un cuerpo es lanzado de manera horizontal, ¿sí? Desde cierta altura, entonces aquí consideramos la altura de lanzamiento. Entonces, altura. Entonces, este va a ser el movimiento vertical.
Entonces, en este movimiento vertical, nosotros vamos a considerar lo siguiente: la aceleración de la gravedad, y vamos a asumir que este cuerpo, en el movimiento vertical, su rapidez inicial, ¿cuánto va a ser? Su rapidez inicial en la vertical va a ser cero, como estaría siendo soltado desde el reposo. Y va a tener una sola rapidez en ese punto. ¿Qué rapidez va a tener? La rapidez horizontal. Entonces, este cuerpito va a tener una rapidez horizontal. Y la rapidez en la vertical va a ser cero, ¿no? Entonces, este cuerpo es lanzado y describe la trayectoria curva. Marcamos la trayectoria de su movimiento. Entonces, como también se mueve de manera horizontal, hablamos de que este cuerpo eh, recorre una distancia que nosotros le vamos a llamar distancia horizontal o distancia en el eje X. ¿Listo? Entonces, aquí va a haber un movimiento horizontal. Para este movimiento horizontal va a ser MRU. ¿Y qué vamos a considerar? Esta ecuación la principal. Rapidez horizontal es igual al alcance horizontal dividido entre el tiempo. De esta ecuación nosotros podemos hallar distancia, rapidez o tiempo. Entonces, en esta ecuación solamente necesitamos dos datos para hallar un tercer dato, ¿no? Entonces, el movimiento más o menos sería como el que estamos aquí a continuación. El movimiento de este cañoncito se describe como dos movimientos, ¿no? Un movimiento horizontal y un movimiento vertical. ¿Listo? Tómale capturita. Cambiamos de diapositiva. ¿Listo? Cambiamos entonces. Entonces, mira, por ejemplo, cuando este misil es lanzado por este cazabombardero, el misil toma la misma rapidez que el cazabombardero. Entonces va a tener su primera rapidez, que es la rapidez horizontal. Sale el misil y va a describir la trayectoria semiparabólica. Hasta que cae. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a descomponer como dos movimientos, fíjate. Un movimiento horizontal y un movimiento vertical. La primera rapidez que va a salir es la rapidez horizontal, ¿ya? Entonces digamos que sale con una rapidez horizontal de 80 metros por segundo. Vamos a descomponerlo como dos movimientos, un movimiento horizontal y vertical. Tanto el movimiento horizontal como vertical son simultáneos. Mira, fíjate, los movimientos. ¿Sí? Un movimiento de dos, vamos a simular movimiento de dos misiles, ¿no? Entonces, vamos a decir que el movimiento tanto del misil horizontal es de un segundo, entonces el movimiento del misil vertical también es un segundo. Recuerda que sus movimientos son simultáneos. ¿Listo? Entonces, en la horizontal es MRU. La rapidez horizontal va a permanecer constante. Siempre va a seguir siendo, en este caso, para este ejemplo, 80 metros por segundo. Dependiendo del problema, te pueden dar cualquier valor en la rapidez horizontal, ¿no? Para este ejemplo estoy colocando el 80 metros por segundo. ¿Y qué pasa en la vertical, profesor? En la vertical hemos dicho que parte de reposo y a medida que pasa por acción de la gravedad, ¿qué sucede? La rapidez aumenta de 10 en 10. Entonces, en este punto, la rapidez en la vertical vendría a ser 10 metros por segundo. Interceptamos las posiciones del misil tanto en la vertical como el misil en la horizontal. ¿Y qué encontramos? La verdadera posición del misil. ¿Listo? Ese misil que tiene su movimiento real, que es un movimiento semiparabólico. Decimos que hemos disparado el misil del punto A, ahora está en el punto B. Y de repente dicen, en el punto B hay la rapidez del misil, su verdadera rapidez. Entonces, para hallar esa rapidez del misil, nosotros necesitamos las dos rapideces en ese punto, en el punto B, la rapidez horizontal y la rapidez vertical. Fíjate, rapidez horizontal es constante. Colocamos en ese punto la rapidez horizontal, que va a ser en este caso 80 metros por segundo. Y la vertical también en ese mismo nivel, ¿cuánto sería? En ese mismo nivel, la rapidez en la vertical vendría a ser 10, ¿no? La rapidez en la vertical, 10 metros por segundo. Entonces, de aquí hallamos qué cosa. Vamos a hallar su verdadera rapidez del móvil. Esta rapidez, la vamos a llamar V. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llamamos esa rapidez? Fíjate, esa rapidez del móvil va a ser igual a la raíz cuadrada. Le aplicas Pitágoras. Pitágoras de que de la rapidez en x al cuadrado más la rapidez en y al cuadrado en ese punto. Entonces nosotros decimos lo siguiente, la rapidez de este móvil va a ser igual, raíz cuadrada. ¿Cuánto es la rapidez en x? 80 al cuadrado. ¿Cuánto es la rapidez en y? 10 al cuadrado y resolvemos simplemente esa ecuación. ¿Ya? Seguimos con este cuerpito, con el movimiento de este cuerpo, le damos otro segundo más de movimiento, entonces los movimientos que hemos dicho va a ser horizontal y vertical simultáneamente. Entonces fíjate, mira, se mueven simultáneamente. Entonces, digamos que se ha movido otro segundo de tiempo. ¿Listo? Otro segundito de tiempo. Otro segundito de tiempo en caída. Entonces, nosotros decimos que el movimiento en la horizontal es constante. La rapidez horizontal es igual a 80 metros por segundo. Y en la vertical es la que cambia, ¿no? En la vertical
va aumentando la rapidez de 10 en 10 por cada segundo, entonces aquí se volvería 20 metros por segundo. Interceptamos las posiciones, tanto en la horizontal como en la vertical, y encontramos la verdadera posición del misil en su movimiento semi-parabólico. ¿Listo? Ya está. Si queremos la rapidez en ese punto, ¿qué decimos? La rapidez en X, la rapidez en Y en ese punto, digamos que en ese punto C, ¿cómo sería? Entonces decimos lo siguiente. La rapidez en Y, ¿cuánto vale? Mira, en ese nivel, la rapidez en Y hemos encontrado que vale 20 metros por segundo. Y la rapidez en X es de 80 metros por segundo. 80 metros por segundo. Y podemos hallar la rapidez, en este caso sería el impacto, ¿no? Porque está impactando ya contra el piso. Simplemente que aplicamos esta rapidez, Pitagorazo, ¿no? Decimos Pitagorazo de la rapidez en X más la rapidez en Y, ambas elevadas al cuadrado, ¿no? Sería 80 al cuadrado, en este caso más 20 al cuadrado. Y así estaríamos trabajando, ¿ya? Ecuaciones con las que vamos a trabajar, ¿listo? Mira, en las unidades vamos a utilizar el tiempo en metro, el tiempo en segundos, la distancia en metros, la rapidez en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo. En la vertical, la ecuación que vamos a utilizar bastante es esta, la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Y en la horizontal hemos dicho que es MRU, donde la rapidez horizontal es igual al alcance horizontal por el tiempo. También vamos a seguir utilizando las ecuaciones del movimiento de caída libre, pero esta es la ecuación más principal que vamos a utilizar, ¿ya? Tómale capturita. Tómale capturita. Ya está. Cambiamos de diapositiva. ¿Ya? Listo, ya está. Vamos a pasar a lo que es resolución de problemitas, ¿listo? Listo, pasamos a lo que es resolución de problemitas. Ya está, vamos por aquí. Vamos con la resolución de los problemas, vamos con los problemas, el problema número 1, ¿ya? Problemita número 1, ¿ya? Ese problemita me dice, desde lo alto de un... Ya está. Dice, desde lo alto de una torre, ¿no? Es lo que me dice el problemita. Se lanza una granada horizontalmente a razón de 10 metros por segundo, que cae a 50 metros de la base de la torre. Entonces nos pide ya desde qué altura fue lanzada la granada. ¿Ya? Entonces vamos allá nosotros desde qué altura ha sido lanzada la granadita. Entonces vamos por aquí. ¿Listo? Entonces vamos por aquí. Entonces, entonces voy a extraer el dibujito por aquí. Por aquí vamos a extraer el dibujo, lo vamos a ampliar. Y voy a recortar algunas cosas, ¿ya? Entonces nos dice que aquí es 50 metros. Ya lo mismo lo voy a colocar 50 metros. Ya está. Entonces, esta distancia desde el pie de la torre hasta este punto donde va a caer la granadita, dice que son 50 metros, ¿no? Entonces, eso yo le voy a llamar que es nuestro alcance horizontal. 50 metros de alcance horizontal. ¿Listo? Alcance horizontal, 50 metros. ¿Listo? Dice aquí ha sido lanzar la granadita. Mira, vamos a colocar la granadita de rojo. Aquí está la granada. Entonces, esta granada ha sido lanzada de manera horizontal. La primera rapidez que te van a dar es la rapidez horizontal. Te dicen que ha sido lanzada a razón de 10 metros por segundo. Entonces le colocamos, esta es la rapidez horizontal, que es de 10 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, la granada va a describir el siguiente movimiento. Va a ser un movimiento semiparabólico hasta que toca el piso, ¿no? Ya está. Entonces, lo que nos pide es desde qué altura ha sido lanzado, ¿no? Ya está. Entonces, un dato muy importante para hallar la altura es el tiempo, ¿ya? Es el tiempo. Aquí lo vamos a descomponer como dos movimientos, un movimiento horizontal y un movimiento vertical, ¿ya? Entonces aquí vamos con el movimiento vertical. Decimos movimiento vertical. Este movimiento vertical es un movimiento de caída donde nosotros vamos a tener en cuenta lo que es la aceleración de la gravedad G, que es de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente, mira, la que más se utiliza es la rapidez, la altura es igual a la rapidez inicial por el tiempo, más aceleración de la gravedad, tiempo al cuadrado dividido entre 2. Pero nosotros hemos dicho que en un movimiento de caída libre, nosotros simulamos que estamos soltando una esferita desde el mismo nivel, ¿ya? Desde ese nivel simulamos
que esta esferita va a partir con una rapidez inicial de 0, ¿no? Entonces, la rapidez inicial se cancela y esto vendría a ser 0. Entonces, la ecuación se reduce a lo siguiente. Altura es igual a aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2, donde la altura va a ser igual. Aceleración de la gravedad vale 10. Nos faltaría el tiempo, elevarlo al cuadrado y todo eso dividido entre 2. Entonces, ¿de dónde hallamos el tiempo? El tiempo lo vamos a hallar del movimiento horizontal. El movimiento horizontal hemos dicho que es un movimiento de MRU, donde solamente necesitamos tres cosas. La rapidez horizontal es igual al alcance horizontal dividido entre el tiempo. Despejamos tiempo, el tiempo por aquí, mira, para despejar. Pasa multiplicando por aquí el tiempo y la rapidez baja dividiendo. Entonces nos quedaría así el tiempo, su ecuación. El tiempo es igual al alcance horizontal dividido entre la rapidez. Entonces solo necesito dos datos para hallar un tercer dato. Entonces, tiempo. Tenemos el alcance horizontal, sí, son 50 metros. Fíjate que todo esté en metros y en segundos nada más. La rapidez vendría a ser 10 metros por segundo, donde el tiempo, ¿cuánto vendría a ser? 5 segunditos. ¿Listo? Ya tenemos el tiempo. Entonces hallamos el tiempo, entonces le colocamos aquí, el tiempo son 5 segundos que hemos hallado. Decimos que el tiempo de movimiento de este cuerpo son 5 segunditos. ¿Listo? Entonces aquí sería 5, lo cual vendría 5 por 5, 25, por 10 sería 250 entre 2. La altura vendría a ser igual a 125 metros. ¿Listo? Esa sería nuestra respuesta. Esta toma de capturita si la vas a tomar. Proporciones de Galileo, profesor, mira. También se puede hallar con proporciones de Galileo si te olvidas la ecuación. Mira, esta es la altura. Simulamos que una esferita está siendo soltada desde reposo. Su rapidez es 0, ¿no? En este punto, decimos. Entonces son 5 segundos. Le colocas 5 intervalos de tiempo. Entonces, un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, hasta el nivel donde cae al suelo, ¿no? 5 intervalos de tiempo. Acá están los intervalos, mira, los voy a colocar. Aquí vendría a ser un segundo, aquí vendría a ser otro segundito, aquí otro segundo y otro segundo. Las proporciones, ¿cómo se colocan? Desde la parte superior, de cuánto en cuánto. Vamos a colocarlo siempre en lo que te he dicho, todos los números terminados en 5, ¿no? Entonces decimos, primera proporción, por aquí, profesor, sería 5 metros. Llevan 5 metros. Siguiente, 15. Tenemos 20. Siguiente proporción, 25. Tenemos 45. Siguiente proporción, 35. Tenemos 80. Más 45. Profesor, me da la altura que hemos hallado. Esta altura es de 125 metros. Y así. Entonces esto vendría a ser nuestra respuesta. Alternativa, alternativa C. Toma de capturita, cambiamos de problema. ¿Listo? Cambiamos de problemita. Vamos con el siguiente problema. Entonces, sí, fíjate que todo está en metros y en segundos. ¿Y eso quién me lo dice, profesor? La aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad te da ahí en metros por segundo al cuadrado. Te dice que todo tiempo esté en segundos, distancias en metros y la rapidez que esté en metros por segundo. ¿Listo? Acá nos dan otro problemita, nos dice, durante la Segunda Guerra Mundial, los AR-234 eran bombarderos que volaban horizontalmente con una rapidez de 720 kilómetros por hora. Determinar el tiempo que tarda una bomba en caer si se sueltan de estos bombarderos en vuelo desde una altura de 2 kilómetros hasta llegar a tierra. Entonces acá está un bombardero. Ahora, por acá colocamos la bombita, ¿ya? Por acá vamos a colocar la bombita de rojito que ha sido lanzada por este bombardero. Soltada, ¿no? Soltada. Entonces, cuando es soltada, va a suceder lo siguiente, mira. ¿Con qué rapidez sale despedida de manera horizontal? Porque estamos volando de manera horizontal el cazabombardero. Con la misma rapidez que el cazabombardero va a adquirirla, en este caso la bomba. Si es soltada, es diferente que sea impulsada, ¿no? Entonces aquí dice que es soltada. ¿Listo? Entonces adquiere una primera rapidez que es la rapidez horizontal. ¿Y cuánto dice que es? 720 kilómetros por hora. ¿Y hasta qué nos está pidiendo que lleguemos? Ya que también nos dan como datos la altura. La altura nos dice que para este problemita es de 2 kilómetros. Lo que nos pide es que hallemos el tiempo que tarda esta bombita en llegar al piso, ¿no? Entonces decimos que aquí la bombita ha sido soltada, toma la rapidez horizontal del cazabombardero y describe esta trayectoria por acción de la gravedad, ¿no? Entonces el cuerpito avanza de manera horizontal y a la vez de manera vertical y cae, ¿no? Va a caer en el blanco que está destinado de repente o caerá. Pero lo que nos pide es cuánto tiempo tarda en llegar al piso. Entonces,
Cuando tú quieres hallar tiempo, si tienes el valor de la altura, es suficiente, ¿ya? Y profesor, la rapidez horizontal que nos da no la utilizamos, no la vamos a utilizar porque no necesitamos. Incluso, si la llegaríamos a necesitar, hay que convertirla a metros por segundo porque está en kilómetros por hora. Yo te dije, fíjate en la aceleración de la gravedad, te dice que todo trabaja en metros y en segundos, ¿no? Incluso fíjate en la altura nos da en kilómetros, hay que expresarlo en metros. Entonces nosotros decimos lo siguiente, en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? Entonces nosotros decimos que en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces, en 2 kilómetros, ¿cuántos metros hay? 2000 metros. Entonces, estos 2 kilómetros equivale a decir 2000 expresado en metros. Entonces, con el movimiento vertical, hay que considerar que, no te olvides que hay que considerar la aceleración de la gravedad, que es de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Entonces, mira, decimos altura es igual gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Recuerda que te he dicho que la rapidez inicial es 0, ¿no? Entonces se reduce esta la ecuación. Entonces decimos altura es 2000, la gravedad es 10, tiempo al cuadrado dividido entre 2. Bueno, aquí vemos en cada lado de la ecuación 0 con 0. El 2 pasa multiplicando, se convierte en 400. El exponente pasa como raíz, sería raíz de 400. El tiempo, ¿cuánto sería? 20 segundos. Y esta sería nuestra respuesta para este problemita. Alternativa E. Alternativa E. 20 segundos. Toma de capturita, cambiamos de problemita. ¿Ya? ¿Listo? Profe, si me olvido la ecuación, ¿puedo utilizar proporciones de Galileo? Sí, pero tendrías que hacer ¿cuánto? Para 20 intervalos, ¿no? Y te daría ahí, o de repente ahí colocar, no sé el tiempo, pero entonces tendrías que sumar, ¿no? 5 más 15 más 25 más 35 más 45, ¿no? Ya, y te dan hasta que te dé los 2000 metros, ves cuántos intervalos de tiempo has colocado y debería salirte que te debe dar 20 intervalos de tiempo, ¿no? En caso es que te olvides la ecuación, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente problema. Problema número 5. Dice, desde el borde de una azotea de un edificio, un niño lanza una pelota con una velocidad horizontal cuyo módulo es de 18 kilómetros por hora, como se muestra en la figura. Calcular la distancia entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto. Ya, aquí está el edificio. Vamos a ver un poquito. Entonces, aquí está el edificio. Entonces, aquí está la pelotita que el niño está lanzando. Mira, la voy a colocar por aquí. Aquí está la pelotita que el niño ha lanzado de manera, ha pateado de manera horizontal. Y dice que cuando la ha pateado de manera horizontal, le ha impregnado una rapidez de 18 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, la pelotita describe la siguiente trayectoria. La pelotita describe la siguiente trayectoria. Se mueve, se mueve, se mueve hasta que impacta contra el otro edificio, ¿no? Aquí cae aquí la pelotita. Entonces, lo que nos pregunta es el problemita es, no es la longitud de la trayectoria, sino es la longitud del camino que ha seguido la esferita. Nos está pidiendo la distancia entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto. Es decir, nos está pidiendo esta longitud, la longitud de esta línea. Entonces, ¿cuánto será la longitud de esa línea? No sé, le voy a poner X. Entonces, ¿cómo podríamos hallar esa longitud? Mira, formando un triángulo rectángulo, mira aquí. Formando un triángulo rectángulo de esa manera. Entonces, necesito los catetos, necesito el siguiente cateto, mira. Este catetito necesitaríamos. ¿Cuánto vale ese catetito entonces? Profesor, no sabemos, pero si lo proyectas hacia el piso, mira que te da. Te da un valor, ¿no? ¿Cuánto vale entonces? Ah, profe, 10 vale metros. 10. Listo, muy bien, vale 10 metros. Y fíjate todavía, aparte de que vale 10 metros, es el alcance horizontal, ¿sí o no? Muy bien, vale 10 metros. ¿Y después qué tenemos? Ah, profesor, nos faltaría qué cosa vendría a ser esta línea. ¿Qué vendría a ser esa línea? Listo. Esa línea vendría a ser, listo, vendría a ser la altura. Tendríamos ese triangulito. ¿Listo? Entonces necesitamos la altura porque ya tenemos el alcance horizontal. Entonces necesitamos la altura. Entonces vamos allá a esa altura. Entonces, para hallar la altura, ¿qué necesitamos? Necesitamos el tiempo. Entonces, ¿dónde lo podemos hallar el tiempo? En el movimiento horizontal, porque tenemos la rapidez horizontal y el alcance horizontal. Podríamos hallar el tiempo. Entonces, decimos movimiento horizontal.
Muy bien. Movimiento horizontal. El movimiento horizontal es MRU. ¿Listo? Entonces, decimos el tiempo, ¿no? Hace rato hemos deducido el tiempo. El tiempo es igual a la distancia horizontal dividido entre la rapidez horizontal. Tenemos, pero dijimos, ¿no? Hay que fijarnos que todo está en metros y en segundos. Nos fijamos que la rapidez horizontal no está en metros, está en kilómetros por hora, no está en metros por segundo. Entonces, si recuerdan ustedes, dijimos, factor de conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿cuánto era? Listo, había que multiplicar por 5, 18avos, ¿no? O 5 entre 18, ¿listo? Entonces simplemente hacemos eso. El valorcito que tenemos en la rapidez horizontal lo multiplicamos por 5, 18avos. Y nosotros decimos aquí, la rapidez horizontal es 18, y eso lo multiplicamos por 5, 18avos, y ya va a quedar expresada en metros por segundo. Entonces aquí vemos que 18 arriba, 18 abajo se va. Entonces esa rapidez va a ser igual a 5 metros por segundo. Entonces decimos, en vez de 18 kilómetros por hora, le decimos equivalente en metros por segundo, que es 5 metros por segundo. Entonces, hallamos el tiempo vendría a ser distancia, que es 10 metros, la rapidez, que es 5, entonces el tiempo vendría a ser 2 segunditos. Ya tenemos el tiempo, profesor. Entonces, simulamos, mira, no quieres hallar ecuación, mira, desde el mismo nivel de lanzamiento, como estaríamos soltando una esferita desde el reposo. ¿Cuántos intervalos de tiempo hay que colocar? El tiempo es 2 segundos, entonces colocamos 2 intervalos hasta el punto de impacto. Un intervalo, otro intervalo. ¿Listo? Entonces cada intervalo es de un segundito. Un segundito, un segundito. Entonces esa parte superior donde hemos asumido que aquí la rapidez inicial es 0. Colocamos las distancias. Primera distancia es 5 metros. Segunda distancia es 15 metros. Entonces decimos que, ¿cuánto es la altura total? Toda esta altura total son 20 metros. Por ecuación, profesor, mira, por ecuación, altura es igual gravedad, tiempo al cuadrado dividido entre 2. Donde la altura va a ser igual a la gravedad, que es 10, el tiempo, que es 2 segundos elevado al cuadrado, dividido entre 2, lo cual nos daría 4 por 10, 40 entre 2. La altura es 20 metros. ¿Listo? Entonces, con cualquiera de los dos, entonces aquí le colocamos el triangulito que hemos obtenido. Aquí está el triangulito. ¿Listo? Entonces, en este triangulito que hemos dicho, aquí tenemos nuestra rapidez, nuestro alcance horizontal, que hemos dicho que es 10, y aquí la altura que hemos dicho que es 20, ¿no? La altura aquí que es 20. ¿Listo? Esta es la altura que es 20. Colocamos aquí es 20. Y por este lado es 10. Haríamos x, entonces aplicando Pitágoras. X vendría a ser igual a raíz cuadrada. Entonces le colocamos de la suma de que los catetos, ¿no? Un cateto al cuadrado, que es 10, más el otro cateto al cuadrado, que es 20, donde x va a ser igual 100 más 400, entonces nos da que esto es raíz cuadrada de 500. El 500, ¿cómo lo podemos expresar? El 500 lo podemos expresar como un 5 por 100, ¿no? Fuera de la raíz, ¿quién sale? Y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Fuera de la raíz sale el 100, que tiene raíz exacta, que es 10. Dentro se queda el 5 y esto vendría a ser metros. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Alternativa E. ¿Listo? Toman de capturita. ¿Listo? Cambiamos el problemita. ¿Listo? Cambiamos. Listo, vamos con otro problemita. Problemita número 7 por aquí. Luego vamos a nuestro receso, ¿ya? Entonces aquí te dice el siguiente problemita. Dice, se arroja horizontalmente una villa desde el borde de una azotea, con una velocidad cuyo módulo es de 21 metros por segundo. Esa es la rapidez horizontal, ¿ya? Nos dando aquí la rapidez horizontal, que es 21 metros por segundo. ¿Listo? Como se muestra, calcula el ángulo que forma la velocidad de la villa con la horizontal transcurridos 2,8 segundos. Entonces, cuando este cuerpito se haya movido un tiempo de 2,8 segundos, ¿qué rapidez tiene? ¿Listo? Entonces, ¿dónde estará este cuerpito? ¿Estará en el piso, ya? ¿O estará antes del piso? ¿Dónde estará después de 2,8 segundos? Entonces, mira, vamos a estimar, ¿no? Desde el mismo punto de lanzamiento, soltamos una esferita, hemos dicho de manera, ¿sí? Ideal, decimos, soltamos una esferita desde el reposo, rapidez inicial 0,
Entonces vamos a ver si ha recorrido los 50 metros en 2,8 segundos. Vamos a colocarle 3 segundos, ¿ya? Digamos que son 3 segundos de movimiento. ¿Ya? Entonces, miren 3 segundos, colocamos 3 intervalos de tiempo. 1, 2. Entonces, en el primer intervalo de tiempo, segundo intervalo de tiempo, hasta ahí vamos a colocar por lo menos pronto 2. Entonces, sería el primero 5 metros, el siguiente sería 15 metros, hasta ahí tenemos 20, ¿no? En 2 segundos no ha recorrido todavía ni la mitad. Le colocamos otro intervalo de tiempo, el cual, ¿a qué corresponde? Corresponde a 25, ¿no? 25, todos los números terminados en 5. Entonces, en 3 segundos, mira, fíjate cuánta altura está recorriendo. Ah, profesor, 5 más 15, 20 más 25, 45 metros. Entonces, el cuerpito en 3 segundos no ha llegado al piso, mucho menos va a llegar al piso en 2,8 segundos. Entonces, así hemos deducido que el cuerpito no ha llegado al piso, ¿no? Entonces, el cuerpito no ha llegado al piso. Entonces, decimos que el cuerpito está por aquí. Ya, vamos a revisar. Entonces, la esferita ha sido lanzada, la esferita está por este punto. Cae, 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 más o menos por aquí debe estar, porque no llega al piso, eso ya hemos deducido, ¿no? No llega al piso. Entonces lo que nos pide es que, ¿qué rapidez tiene? Módulo de la velocidad en ese punto. Entonces aquí hemos dicho que el vector de velocidad se gráfica tangente a la trayectoria. Ya está, aquí está. Nos pide el módulo de esta velocidad. Entonces, ¿qué hemos dicho? Para tener el módulo de esta velocidad necesitamos el módulo de la velocidad horizontal, es decir, la rapidez horizontal, y necesitamos la rapidez vertical en ese punto. ¿Listo? Necesitamos esos valores. Entonces aquí necesitamos la rapidez vertical en este nivel. Entonces la rapidez en Y. Y la rapidez horizontal, recuerda que hemos dicho que la rapidez horizontal es constante. Entonces, en cualquier parte de la trayectoria, la rapidez horizontal siempre tiene el mismo valor. Entonces aquí seguiría siendo 21 metros por segundo. Entonces nos faltaría la rapidez vertical. ¿Ya? Entonces, son, profesor, 2,8 segundos. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Asumimos que, mira, desde el mismo nivel ha sido soltada una esferita. ¿Listo? Ha sido soltada desde qué? Desde el reposo. Rapidez inicial es igual a 0 metros por segundo. Y a aquel nivel nosotros necesitamos que la esferita esté, mira, al nivel que voy a marcar con esta línea. A ese nivel. ¿Listo? Entonces, ese nivel que rapidez tendrá. Le colocamos por aquí la esferita que está en este punto. Y la esferita va a comenzar a caer desde el reposo. Cae, cae, cae la esferita, mira. La esferita cae, 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 cae y llega hasta este punto, ese nivel, ¿no? Entonces, cuando cae la esferita, ¿qué rapidez tiene aquí? Le vamos a llamar la rapidez final. ¿Qué rapidez final tiene ese punto? ¿Cuánto tiempo ha caído? Hemos dicho que ha pasado el tiempo de 2,8 segundos. Entonces, en 2,8 segundos, ¿cuál sería su rapidez? Entonces, consideramos lo que es la aceleración de la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado, y hallamos en el movimiento vertical. Movimiento vertical, decimos lo siguiente. Ecuación. La rapidez final es igual a la rapidez inicial más, porque es un movimiento de caída, aceleración por el tiempo. Entonces, la rapidez final no sabemos cuánto es. La rapidez inicial hemos dicho que es 0, más la gravedad que es 10, y el tiempo que es 2,8. De lo cual nos me da que la rapidez final es igual a 28 metros por segundo. Entonces, a ese nivel, la rapidez de 28 metros por segundo. Y justamente necesitamos ese nivel de la rapidez, ¿no? Es de 28 metros por segundo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos eso? Vamos a formar un triangulito, ¿ya? Un triangulito vamos a formar. ¿Listo? Vamos a formar un triangulito. Ya está. Vamos a formar acá un triangulito. Ya con los vectorcitos de velocidad, por aquí le vamos a colocar. Ya, simplemente el triangulito lo va a hacer un poquito más grande. ¿Ya? Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Mira, tendríamos aquí la rapidez, ¿sí? Tenemos la rapidez en ese punto. Ya está, V. Por aquí tenemos lo que es la rapidez horizontal. Y tenemos la rapidez en la vertical, ¿no? Entonces aquí es la rapidez horizontal, que va a ser ¿cuánto? Va a ser 21, ¿no? La rapidez vertical en este punto, ¿cuánto va a ser? Hemos dicho que es 28, ¿no? 28. Y, profesor, ¿cuál es el ángulo que nos pide? Ya, el ángulo que nos pide es el siguiente, el ángulo que forma
la rapidez en ese punto del móvil con la horizontal, vendría a ser el ángulo θ. Entonces, vendría a ser este angulito que necesitamos. Entonces, si te fijas tú aquí, el 21 es como un 7 por 3. El 28 es un 7 por 4. Y aquí sería, ¿qué, profesor? 7 por 5. Entonces hablamos de un triángulo de 3, 4, 5. Donde a 4, ¿quién se lo pone? A 4 se le pone 53. 4K. Entonces decimos que el ángulo que forma el vectorcito de velocidad, la velocidad del móvil con la horizontal, es un ángulo de 53 grados. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Listo? Tómale capturita. Te doy tus 5 minutos de receso. Son 7:46, ¿ya? 7:51 retomamos.